La mayoría de las mujeres creen que entienden a un hombre, hasta el momento en que él por fin le da espacio. No es una distancia nacida del enojo, ni un silencio para provocarla, sino un alejamiento tranquilo que nace de la claridad, el respeto propio y la madurez emocional. Y lo que ella nunca espera es lo profundamente que este cambio la afecta, mucho antes de que aparezca cualquier arrepentimiento. Porque cuando te haces a un lado con intención, algo poderoso ocurre dentro de ella. La dinámica cambia, el equilibrio se reajusta, y la versión de ti que ella creía conocer también se convierte en un misterio que ya no puede descifrar con facilidad. En este video vamos a explorar exactamente lo que sucede dentro de ella a nivel emocional cuando le das espacio, desde la perspectiva de un hombre centrado, estoico, que elige la paz en lugar de perseguir. Si estás listo, asegúrate de darle like al video y suscribirte, y vamos a comenzar. Número 1. Sus suposiciones empiezan a cambiar. Al principio, ella interpreta tu espacio de la forma en que ha aprendido a interpretar la mayoría de las distancias emocionales, como una pausa, no como una decisión. Asume que volverás cuando la incomodidad pase, que solo estás tomando aire antes de regresar al ritmo de siempre. Buscarla, preguntarle cómo se siente y acomodarte según sus reacciones. Esa expectativa la hace sentir segura, porque es lo que siempre ha conocido. Pero conforme pasa el tiempo y nada cambia, algo sutil empieza a inquietarla. No vuelves a aparecer emocionalmente. No tanteas el terreno. Tu energía sigue igual, tranquila, firme y sin reaccionar de más. Aquí es donde empieza el cambio emocional. Ella nota que tu silencio no está cargado de frustración ni de alejamiento por enojo. No se siente como una táctica ni como una protesta. Se siente intencional. Tal vez te manda un mensaje casual, esperando que eso te haga volver a la dinámica de antes, y en vez de urgencia, se encuentra con serenidad. Estás presente, pero no inclinado hacia ella. Abierto, pero no necesitado. Y ese contraste la obliga a reconsiderar lo que pensaba que significaba tu espacio desde el principio. Desde una perspectiva estoica, este es el poder de actuar desde la claridad, y no desde el impulso. Marco Aurelio escribió sobre elegir las respuestas en vez de rendirse ante las reacciones, y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ya no estás usando la conexión para regular tus emociones, y tampoco estás usando el silencio para provocar una respuesta. Simplemente estás en paz con dejar que las cosas sean como son. Esa compostura desmonta en silencio sus suposiciones, porque le muestra que tu distancia no se trata de su comportamiento, sino de tu alineación interior. Y cuando esa realidad empieza a asentarse, su manera de pensar cambia. Empieza a preguntarse si de verdad alguna vez la necesitaste como ella creía. Se pregunta cuándo ocurrió el cambio, y si no se dio cuenta, el silencio que antes minimizaba ahora tiene peso, no porque exija atención, sino porque revela autocontrol. Este suele ser el momento en que la curiosidad reemplaza a la certeza, cuando su estabilidad emocional empieza a sentirse menos firme que la tuya. Todo porque elegiste no apresurarte, no explicarte y no llenar un espacio que ya no necesitaba ser llenado. Antes de seguir, tómate un momento para pensar en lo que esto realmente significa, no solo para ella, sino para ti. Piensa en lo diferente que se siente esto comparado con el viejo patrón de reaccionar, explicar o tratar de ser entendido. Este tipo de espacio no es ruidoso ni dramático, es deliberado. Y solo eso ya lo cambia todo. Si esto conecta contigo, déjame en los comentarios qué parte fue la que más te impactó. O simplemente escribe, elijo la calma sobre la reacción. Y si esta perspectiva te está aportando valor, asegúrate de darle like al video para que más personas que necesitan este mensaje también puedan encontrarlo. Número 2. Aparece el vacío emocional. Tu ausencia crea un vacío que ella no esperaba. Cuando tus mensajes dejan de llenar su día, cuando tu presencia deja de suavizar sus momentos, de pronto empieza a sentir el espacio donde antes estaba tu atención.
Y esto es importante entenderlo. No se trata de que estés intentando hacer que te extrañe a propósito. Se trata de lo que pasa de manera natural cuando algo estable desaparece. Al principio, puede restarle importancia. Se dice a sí misma que estás ocupado, que solo es una etapa, que en realidad nada ha cambiado. Pero conforme pasan los días y tu energía no regresa a su patrón de antes, el silencio empieza a notarse. Piensa en cómo suele pasar esto. Ella toma su teléfono en una pausa del día, casi por costumbre, esperando un mensaje que no está ahí. Ocurre un pequeño momento, algo gracioso, algo estresante, algo que normalmente te compartiría, y ya no existe ese lugar conocido al que solía enviarlo. Ahí es cuando se abre el vacío emocional, no de forma dramática, no de manera ruidosa, solo como una ausencia sutil que sigue apareciendo. El espacio donde antes estaba tu atención empieza a hacer eco, y en ese eco ella se da cuenta de cuánto peso tenía tu presencia. Desde una perspectiva estoica, esto es claridad, no castigo. Epicteto enseñaba que cuando quitas lo innecesario o lo que no controlas, la realidad se vuelve más fácil de ver. Tu disponibilidad constante antes hacía más borrosa esa realidad. Tu tranquilidad, tus mensajes, tu presencia emocional llenaban cada rincón, sin dejar espacio para reflexionar. Cuando das un paso atrás, no estás creando vacío, lo estás revelando, y lo que se revela es la diferencia entre comodidad y valor. La comodidad solo se nota cuando ya no está. El valor solo se entiende cuando deja de darse libremente. Y mientras le das espacio, también ocurre algo más dentro de ella. Ya no puede regular su estado emocional a través de tus reacciones. Ya no hay una respuesta rápida que la calme. Ya no está ese tono familiar en el que podía apoyarse. Se queda sola con sus propios sentimientos, y muchas veces ahí es cuando empieza el reconocimiento. Todavía no es arrepentimiento, es conciencia. Empieza a ver que tu presencia no era solo ruido o rutina, era algo que le daba estabilidad. Y en el momento en que siente esa ausencia sin que tú regreses corriendo para llenarla, el cambio emocional ya comenzó. Número 3. Tu calma redefine la dinámica. La mayoría de los hombres, cuando reciben distancia, se vuelven ansiosos o reactivos. Pero tú muestras algo diferente, calma. Y quiero que te detengas un momento a entender esto, porque aquí es donde realmente ocurre el cambio emocional cuando le das espacio. No estás intentando hacer que te extrañe. No estás usando el silencio como una táctica. Simplemente eliges no alterar tu equilibrio interior solo porque la conexión cambió. Tu tono se mantiene estable. Tu energía sigue firme. Cuando respondes, lo haces con calma, sin prisa y sin expectativas. Y solo eso empieza a transformar la dinámica de una manera para la que ella no estaba preparada. Desde su lado, esto se siente confuso al principio. Ella espera que la distancia te vuelva inquieto. Asume que el silencio provocará preguntas, chequeos emocionales o cierta presión sutil. Ese es el patrón que está acostumbrada a ver. Pero en lugar de eso, nota algo distinto. No estás tenso, tampoco estás frío, simplemente estás estable. Tal vez te escribe un mensaje casual después de unos días, esperando un cambio en tu actitud, y no lo encuentra. O nota que cuando los planes no se concretan, no insistes ni compensas. Sigues siendo el mismo hombre, solo que ya no giras alrededor de su disponibilidad emocional. Esa estabilidad crea una incomodidad silenciosa, porque le quita la capacidad de predecir o influir en tu estado interno. Aquí es donde entra el estoicismo de forma silenciosa. Los estoicos creían que la paz viene de gobernar lo que está bajo tu control y soltar lo que no lo está. No estás controlando sus reacciones, su tiempo ni su incertidumbre. Estás controlando tu respuesta, y esa respuesta es calma. No una calma forzada, no una calma fingida. Es una compostura real que nace del respeto propio. Cuando un hombre puede sostener el espacio sin llenarlo de ansiedad, transmite fortaleza emocional. Está diciendo,
sin palabras. Estoy completo, avance esto o no. Y ese mensaje llega mucho más profundo que cualquier explicación. A medida que le das espacio, tu calma se convierte en el nuevo punto de referencia. Ella empieza a sentir que el terreno emocional cambió. Antes, tal vez podía percibir tus reacciones incluso antes de que hablaras. Ahora, no hay nada que leer, nada en lo que apoyarse. Tu equilibrio no sube cuando ella está cercana, ni cae cuando se distancia. Y es ahí cuando la dinámica cambia. El peso emocional ya no recae sobre ti. Se transfiere de forma silenciosa, porque la calma, cuando es genuina, no persigue, se mantiene firme. Y cuando ella siente eso, la relación deja de seguir las mismas reglas emocionales de antes. Número 4. Su mente revive momentos del pasado. Cuando le das espacio, algo inesperado empieza a pasar dentro de ella. Al no haber mensajes nuevos que analizar ni interacciones recientes que la distraigan, su mente comienza a ir hacia atrás. Empieza a recordar las últimas cosas que dijiste, la forma en que manejaste ciertos momentos, el tono de tu voz cuando las cosas no salían como querías. Escenas que antes apenas notaba ahora regresan con una claridad sorprendente. La paciencia que mostraste en una discusión, la forma tranquila en que escuchabas en lugar de reaccionar, la constancia silenciosa de tu presencia. Todos esos detalles salen a la superficie porque el silencio elimina el ruido que antes los cubría. Tal vez reconozcas este patrón en tu propia vida. Piensa en cómo algunos recuerdos solo adquieren significado después de que algo termina. Mientras estaba pasando, parecía algo normal. Solo después te das cuenta de lo que realmente había ahí. Eso es lo que hace el espacio a nivel emocional. No crea nueva información para ella. Reorganiza la información que ya tenía. Sin tu atención llenando los espacios, su mente los llena por sí sola. Muchas veces de formas que tú nunca planeaste ni imaginaste. Desde una perspectiva estoica, esto es una consecuencia natural de la contención. Marco Aurelio decía que la reflexión revela el carácter, no la actuación. Cuando dejas de explicarte, de defenderte o de intentar controlar cómo te percibe, lo que queda es la huella de quién fuiste de manera constante. Y esa huella se vuelve más fuerte en la ausencia. En la conversación, tus acciones competían con emociones, distracciones y la rutina diaria. En el silencio, se quedan solas. Así que si estás viendo esto y te preguntas si darle espacio significa que te va a olvidar, entiende bien esta parte. El espacio emocional no te borra de su mente. Muchas veces hace lo contrario. Quita el presente y obliga al pasado a hablar. Y cuando el pasado habla, no grita, hace eco. Y esos ecos son los que permanecen, mucho después de que la conversación terminó. Y aquí vale la pena hacer una pausa antes de continuar. Porque lo que está pasando no tiene que ver con manipulación ni con esperar una reacción, sino con el poder silencioso de la contención y lo que revela con el tiempo. Tómate un momento y pregúntate, cuando te alejaste, ¿notaste que los recuerdos se volvían más claros, que las emociones se calmaban o que ciertos patrones por fin empezaban a tener sentido, ya sea en ella o en ti? Este es un punto importante para reflexionar, no para pasar rápido. Si esto conecta contigo, deja un comentario compartiendo qué fue lo que más te llamó la atención o cómo el espacio ha cambiado tu forma de ver las conexiones del pasado. Y llevemos esa conciencia a la siguiente parte. Número 5. Ella empieza a cuestionar su valor. A medida que la distancia continúa, algo sutil pero poderoso cambia dentro de ella. Al principio, puede decirse a sí misma que este espacio no significa mucho, que solo estás ocupado o tomándote un tiempo para despejar tu mente. Pero conforme pasan los días y tu energía sigue igual, tranquila, firme y sin reaccionar de más, la confianza empieza a convertirse poco a poco en incertidumbre. Empieza a revisar sus viejas ideas sobre cuánto la necesitabas, sobre qué tan importante era ella dentro de tu mundo emocional. Y ahora, sin reafirmación ni persecución de tu parte, esas suposiciones ya no se sienten tan sólidas.
Aquí es donde su mente empieza a divagar. Se pregunta si interpretó mal la conexión, si en realidad nunca fuiste tan dependiente como ella creía. Incluso puede imaginar a otra mujer en tu vida, no porque realmente exista, sino porque la idea de que simplemente estés en paz sin ella le resulta aún más inquietante. La posibilidad de que no la hayas reemplazado, sino que hayas superado la necesidad de su validación, le golpea más profundo que cualquier celos. El silencio le deja demasiado espacio para pensar, y en ese espacio, su sensación de importancia empieza a sentirse menos segura. Piensa en cómo suele verse esto en la vida real. Puede que vuelva a leer conversaciones pasadas buscando señales que no vio antes. Puede probar el terreno con un mensaje ligero o con una reacción sutil en redes sociales. No tanto para reconectar, sino para comprobar si todavía importa de la misma manera. Y cuando tu respuesta, si es que llega a haber una, se siente estable y sin alterarse, algo dentro de ella vuelve a moverse. No estás tratando de demostrar tu valor. No estás intentando recuperar su atención. Y esa ausencia de necesidad la obliga a mirar hacia adentro, en lugar de seguir mirando hacia afuera. El estoicismo enseña que el valor propio no se toma prestado de la aprobación de otra persona. Cuando dejas de buscar validación, recuperas en silencio tu centro. Y cuando un hombre hace eso, altera el equilibrio emocional que antes tenía con ella. Ella estaba acostumbrada a ser el espejo que te devolvía tu valor. Ahora que ya no necesitas ese reflejo, empieza a cuestionar su propio lugar dentro de la dinámica. No porque tú la hayas hecho menos, sino porque dejaste de sostenerte en su percepción. Si alguna vez te has preguntado por qué dar espacio puede ser más poderoso que encontrar las palabras correctas, esta es la razón. No la estás castigando, ni estás tratando de hacerla dudar de sí misma. Simplemente estás de pie por ti mismo. Y a veces, ver a un hombre mantenerse completo sin ti es justamente lo que hace que alguien cuestione por primera vez cuál es su verdadero valor en la vida de ese hombre. Número 6. Tu ausencia crea contraste emocional. Cuando das un paso atrás, algo sutil pero poderoso empieza a ocurrir dentro de ella. Comienza a comparar cómo se sentía la vida cuando tú estabas presente con cómo se siente ahora sin ti. Al principio es casi inconsciente. No se sienta a analizarlo. Simplemente nota que pequeñas cosas se sienten distintas. Las conversaciones ya no fluyen igual. Momentos que antes eran fáciles, ahora requieren más esfuerzo. Esa suavidad emocional que tú aportabas ya no está. Y esa diferencia poco a poco se vuelve imposible de ignorar. Con el tiempo, el contraste se vuelve más claro. Recuerda cómo tu presencia equilibraba las situaciones, cómo tu energía aportaba estabilidad en lugar de tensión, cómo el simple hecho de saber que estabas ahí hacía que todo se sintiera más seguro. No eran grandes gestos, eran aportes silenciosos que apenas notaba mientras eran constantes. Ahora, sin esa presencia que estabilizaba, la vida se siente un poco más ruidosa, un poco más inestable, y es ahí cuando la ausencia deja de sentirse neutral y empieza a pesar. Puede que tú mismo hayas vivido algo similar en otras áreas de tu vida. Algo que usabas todos los días no parece valioso hasta que desaparece. Solo entonces te das cuenta de cuánto te sostenía sin pedir atención. Eso es exactamente lo que pasa a nivel emocional cuando le das espacio. No es tanto que extrañe los mensajes o la rutina, sino cómo se sentía cuando tú formabas parte de su entorno. El estoicismo explica esto sin culpas ni dramatismo. Séneca recordaba que aquello que siempre está disponible suele pasar desapercibido, no porque no tenga valor, sino porque la costumbre adormece la percepción. Tu ausencia no es una táctica ni un castigo, es simplemente la retirada de algo que antes era constante. Y en esa retirada, la verdad aparece por sí sola. Ella se vuelve consciente del papel que tenías sin que tengas que explicarlo. Por eso, dar espacio no se trata de desaparecer emocionalmente, ni de volverte frío. Se trata de elegir no sobreextenderte. Das un paso atrás con calma, sin resentimiento, sin intentar provocar una reacción. Y al hacerlo,
Dejas que la realidad haga su trabajo. Un hombre estoico no persigue reconocimiento. Confía en que el valor, cuando es real, se revela por sí solo a través del contraste. Así que si estás viendo esto y te preguntas qué está pasando del lado de ella cuando creas espacio, entiende esto. La comparación ya está ocurriendo. Ella está sintiendo la diferencia entre antes y ahora, entre presencia y ausencia, entre estabilidad e incertidumbre. Y muchas veces es justo a través de ese contraste que la valoración finalmente se vuelve clara, cuando tú ya dejaste de intentar ser visto. Número 7. Su control sobre el ritmo se desvanece. Cuando siempre estabas disponible, ella sentía que te entendía. Tu ritmo, tus reacciones, tus patrones. Sabía cuándo tomar distancia y cuándo acercarse. Sabía cuánto podía tardar en responder, cuánto esfuerzo era suficiente y qué tan rápido tú te ajustarías a ella. Esa familiaridad le daba una confianza silenciosa, no un control dominante de forma evidente, sino una comodidad al conocer tu ritmo. Pero cuando le das espacio, ese ritmo desaparece. Ahora ya no puede predecirte. Un mensaje tardío no te desestabiliza. Su silencio no te hace volver corriendo a explicar o a buscar claridad. Incluso cuando reaparece, tu energía ya no gira alrededor de ella como antes. Estás presente, pero no arrastrado. Involucrado, pero no dependiente. Y ahí es donde algo cambia emocionalmente para ella. Imagina cómo se siente desde su lado. Te manda un mensaje, no urgente, solo lo suficiente para probar el terreno. Antes ya sabía cómo ibas a responder. Qué tan rápido, qué tan cálido, qué tan involucrado. Esta vez, tu respuesta es tranquila y medida. No es fría, no es distante, es estable. No puedes saber si estás ocupado, satisfecho, desapegado o simplemente eligiéndote a ti mismo. Y como no puede leerte, ya no puede marcar el ritmo. Esto es el estoicismo en acción. Un hombre estoico no reacciona a los estímulos externos, actúa según sus principios. Su tiempo, su atención y su energía emocional están guiados por su equilibrio interno, no por la necesidad de mantener la conexión a cualquier costo. Cuando dejas de permitir que su comportamiento dicte tu ritmo, recuperas en silencio el control de tu propio camino. Y aquí está la parte que casi nadie menciona. La pérdida de control no la hace enojar al principio, la hace sentirse inquieta. El control genera certeza, y la certeza genera seguridad emocional. Cuando eso desaparece, surgen las preguntas. Se pregunta, ¿qué cambió? Se pregunta si interpretó mal qué tan importante era ella en tu mundo. Se pregunta si aún tiene la misma influencia que creía tener. Darle espacio no la aleja emocionalmente. Le quita el control que no sabía que tenía. Tú ya no aceleras ni desaceleras en función de ella. Avanzas a tu propio ritmo. Y eso, más que cualquier cosa que puedas decir, cambia cómo se siente en el momento en que se da cuenta de que ya no puede dirigir el tempo de tu mundo emocional. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que esto realmente significa. Cuando dejas de ajustar tu ritmo al de ella, no estás enviando un mensaje. Estás revelando una verdad sobre quién dirige tu mundo interior. Pregúntate en qué momentos actuabas por costumbre en lugar de desde tu centro, y qué cambió cuando elegiste la estabilidad. Si esto conecta contigo, deja un comentario compartiendo tu experiencia, o simplemente escribe, ahora avanzo a mi propio ritmo. Veamos qué reflexiones interesantes surgen a partir de esto. Número 8. La curiosidad se convierte en preocupación. Al principio, ella nota tu silencio casi de manera ligera, hasta juguetona. Le parece algo inofensivo, incluso temporal, como una pausa que supone que terminará sola. Puede decirse a sí misma que estás ocupado, distraído o simplemente tomándote 1 o 2 días para ti. Todavía no hay alarma, solo un pensamiento pasajero. Pero a medida que el silencio se mantiene y tu energía no regresa corriendo para llenar ese vacío, algo empieza a cambiar dentro de ella. La curiosidad dura un poco más de lo esperado, y ahí es cuando empieza a volverse hacia adentro.
Ahora las preguntas ya no son casuales. Tienen peso. Se pregunta por qué no te has acercado. ¿Por qué no le preguntas cómo está? ¿Por qué tu presencia no ha vuelto a ocupar su lugar de siempre en su día? Puede volver a leer mensajes antiguos, buscando señales que no vio, repasando conversaciones recientes para ver si dijo algo mal. Lo que antes se sentía como control sobre el ritmo entre ustedes, poco a poco se convierte en incertidumbre. Y para la mente humana, la incertidumbre rara vez es cómoda. Desde tu lado, no está pasando nada dramático. No la estás ignorando por enojo ni intentando provocar una reacción. Simplemente estás manteniéndote firme en lo emocional. Sigues con tu rutina, con tus prioridades, con tu equilibrio interior. Aquí es donde el estoicismo entra de forma silenciosa. Un hombre estoico no corre a calmar cada incomodidad ni a explicar cada silencio. Entiende que no todo vacío necesita llenarse y que no toda emoción necesita una reacción inmediata. Tu calma no es una táctica, es un reflejo de autocontrol. Y eso es justamente lo que la inquieta. Ella esperaba intranquilidad. Esperaba grietas en tu compostura. En cambio, percibe constancia. Pasan los días y tú sigues estable. Sin altibajos emocionales. Sin explicaciones repentinas. Sin intentos ansiosos de acercarte. Esa estabilidad en sí misma se convierte en la pregunta: ¿cómo puede estar tan bien? ¿Por qué no está reaccionando como yo pensaba? Lo que empezó como simple curiosidad ahora trae preocupación, porque tu calma sugiere que algo más profundo cambió. Este es uno de los efectos emocionales de darle espacio del que casi nadie habla. El silencio respaldado por estabilidad interior crea contraste. La obliga a enfrentar la posibilidad de que tu centro emocional ya no gira alrededor de sus reacciones, y esa realización no llega con drama ni con confrontación. Llega en silencio, muchas veces tarde en la noche, cuando ya no queda nada que la distraiga de las preguntas sin respuesta. La resistencia estoica nunca fue algo ruidoso ni una actuación. Marco Aurelio escribió sobre la fuerza como algo que se practica por dentro, no algo que se anuncia por fuera. Cuando le das espacio y te mantienes firme, encarnas esa idea sin decir una sola palabra. Y es esa presencia inalterable, más que cualquier mensaje que pudieras enviar, la que hace que su curiosidad se convierta en preocupación. Número 9. Ella nota que su esfuerzo aumenta. Cuando le das espacio, el cambio no ocurre de golpe. Se desarrolla de forma silenciosa, casi imperceptible al principio, al inicio. Ella se dice a sí misma que tu distancia no es nada fuera de lo normal. Asume que estás ocupado, distraído o simplemente tomando una pequeña pausa. Pero conforme pasa el tiempo y tu energía se mantiene igual, tranquila, firme y contenida, algo dentro de ella empieza a tensarse. La seguridad que antes sentía comienza a debilitarse, y la incertidumbre tiene una forma muy particular de despertar a las personas a nivel emocional. Es ahí cuando su esfuerzo empieza a aumentar de manera sutil. Responde más rápido de lo que solía hacerlo, incluso cuando no hay urgencia. Revisa tus historias más seguido de lo que le gustaría admitir, prestando atención no solo a lo que publicas, sino también a lo que no. Nota que no estás buscando su atención, que no estás provocando reacciones ni intentando recordarle que estás ahí. Y esa ausencia de necesidad se vuelve, curiosamente, muy ruidosa en su mente. Puede que esto se refleje en preguntas que antes no hacía. ¿Cómo has estado? ¿En qué estás enfocado? Si te ve feliz. A veces te escribe con algo ligero, inofensivo, un simple hola, o un comentario que realmente no necesita respuesta. Desde su lado, no se trata de conversación, sino de probar el acceso emocional. Quiere saber si la puerta sigue abierta como antes, si aún puede volver a tu espacio sin esfuerzo. Aquí es donde comienza la inversión emocional. Cuando siempre estabas disponible, el esfuerzo para ella era opcional. Tu atención era predecible, y lo predecible genera comodidad, pero también genera rutina. Cuando das un paso atrás sin amargura ni explicaciones, esa comodidad se transforma en conciencia. Ella percibe el cambio, incluso si no sabe ponerlo en palabras.
y la conciencia naturalmente impulsa a actuar. El estoicismo enseña que el control empieza en uno mismo, no en los demás. Cleantes creía que la constancia de un hombre, vivida con el tiempo, moldea silenciosamente el mundo a su alrededor. No estás intentando cambiar su comportamiento, y aún así, tu disciplina emocional lo hace. Al mantenerte centrado, dejas de buscar validación y de actuar para ser aprobado. Y en esa quietud, ella siente la diferencia. Fíjate en lo distinto que es esto de intentar provocar una reacción. Aquí no hay manipulación ni juegos. No te estás alejando para castigarla ni para generar ansiedad. Estás creando espacio porque tu paz importa. Y, paradójicamente, eso es lo que hace que el esfuerzo venga hacia ti. Ella empieza a acercarse emocionalmente, no porque se lo pidas, sino porque tu calma hace imposible ignorar el desequilibrio. Esto es lo que ocurre emocionalmente cuando le das espacio. Dejas de demostrar tu valor y el silencio empieza a hablar por ti. Tu estabilidad se convierte en el punto de referencia. Y sin decir una sola palabra, ella empieza a inclinarse hacia ti intentando, acercándose, ajustándose, porque tu presencia ya no es algo que pueda dar por hecho. Número 10. Ella ve tu crecimiento sin ella. Tu silencio no está vacío, está lleno de mejora, y esto es algo que quiero que de verdad entiendas mientras ves este video. Cuando le das espacio, no estás poniendo tu vida en pausa, ni quedándote al fondo esperando. Estás avanzando en silencio, estás durmiendo mejor, estás entrenando tu cuerpo, afinando tu mente, teniendo más claridad sobre lo que quieres y sobre lo que ya no vas a aceptar. Aunque ella no lo vea de cerca, puede sentirlo. El tono de tu energía cambia. Tu manera de hablar se siente más firme. La forma en que te comportas se nota menos reactiva, menos dependiente. Puede que esto se vea en cosas pequeñas, casi invisibles. Cuando vuelven a coincidir, no estás tratando de impresionarla ni de explicarte. No corres a llenar el silencio. Estás presente, pero no inclinado hacia ella. Y ahí es cuando algo cambia emocionalmente para ella. Se da cuenta de que tu crecimiento no necesitó su participación. Tu seguridad no se vino abajo sin su validación. Tu vida no se detuvo esperando su regreso. El estoicismo enseña que un hombre debe enfocar su esfuerzo en lo que sí está bajo su control, su carácter, su disciplina y su dirección. Y cuando haces eso, crecer se vuelve inevitable. Dejas de crecer para que te vean, y empiezas a crecer porque eso es lo que eres. Desde su lado, esto la inquieta de una manera silenciosa. Ella esperaba que la distancia te debilitara, que te volviera inseguro o más pequeño. En cambio, empieza a ver señales, a veces por amigos en común, a veces en un encuentro breve, a veces simplemente por intuición, de que te estás volviendo más sólido sin ella. Y esta realidad le llega más profundo que los celos o el miedo. Los celos se pueden ignorar, el miedo se puede justificar, pero el crecimiento no. El crecimiento obliga a reevaluar. Empieza a cuestionar la versión de ti que creía conocer. Empieza a preguntarse si subestimó tu profundidad, tu fortaleza, tu capacidad de evolucionar. Un hombre que crece en su ausencia se convierte en un hombre que ella ya no puede colocar mentalmente en el lugar donde antes lo tenía. Y eso es poderoso. No porque estés tratando de demostrar algo, sino porque ya no estás definido por su presencia ni por su ausencia. Esto es lo que pasa emocionalmente cuando le das espacio. Tu silencio se convierte en un espejo, y en ese reflejo, ella no solo ve tu ausencia, ve tu ascenso. Deja que esta parte se asiente un momento. Lo que estás escuchando aquí no se trata de intentar provocar una reacción en ella, sino de reconocer el cambio silencioso que está ocurriendo dentro de ti. Observa cómo se sienten tus días ahora en comparación con antes. Observa hacia dónde se ha ido tu enfoque, qué estás construyendo y qué tampoco necesitas la validación externa para mantenerte firme. Esa conciencia importa. Si esto conecta contigo, reflexiónalo con honestidad.
Y si quieres poner en palabras tu experiencia, deja un comentario compartiendo qué has notado que ha cambiado en ti desde que dejaste de perseguir. Número 11. El arrepentimiento empieza a tomar forma. Con el tiempo, ella lo ve con claridad. Tu paz no depende de ella. Tu identidad no gira alrededor de su aprobación. Tu mundo emocional sigue adelante, equilibrado, fuerte y contenido. Y esta comprensión no llega en un momento dramático ni en una confesión repentina. Se instala poco a poco, en esos espacios silenciosos donde antes tu ausencia provocaba una reacción y ahora ya no provoca nada. Lo nota cuando espera que tu estado de ánimo cambie y no cambia. Cuando asume que tu silencio significa tensión y en realidad refleja estabilidad. Ahí es cuando algo dentro de ella empieza a reorganizarse. Tienes que entender qué hace que esto sea tan poderoso. Antes había un ritmo que ella conocía. Tu energía subía y bajaba en respuesta a la suya. Su atención te hacía sentir visto, su distancia te hacía dudar. Aunque ninguno de los dos lo dijera abiertamente, esa sensibilidad emocional le daba una sensación de influencia. Pero cuando le das espacio y te mantienes centrado, esa influencia desaparece. Ella empieza a ver que, ya sea que se acerque o se aleje, tu estado interior sigue igual. Sigues en calma, sigues enfocado, sigues avanzando. Y eso la inquieta profundamente, porque significa que ya no está cambiando el clima de tu mundo emocional. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a echar raíces en silencio. No porque extrañe los mensajes o la costumbre, sino porque se da cuenta de que entendió mal de dónde venía tu fortaleza. Pensó que tu presencia significaba dependencia. Pensó que tu apertura significaba necesidad. Ahora ve que lo que ofrecías era una elección. Estabas ahí porque querías estar, no porque no pudieras mantenerte de pie por ti mismo. Y cuando esa elección ya no está sobre la mesa, la pérdida pesa más de lo que pesaría un simple rechazo. Puede que notes este cambio de formas sutiles. Hace preguntas casuales que en realidad llevan más peso del que parecen. Busca saber de ti bajo la excusa de la curiosidad. Intenta leer entre líneas en tus palabras, buscando ese acceso emocional que antes tenía con facilidad. Pero tu tono sigue estable, tus respuestas siguen firmes. Eres amable, pero no estás acercándote de más. Estás presente, pero no inclinado hacia ella. Y cada interacción vuelve a confirmar la misma realidad. Ella ya no tiene la capacidad de moverte como antes. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en controlar resultados ni personas, sino en dominar tu propio mundo interior. Y eso es exactamente lo que ella está viendo ahora. Tu silencio no es castigo, es disciplina. Tu distancia no es evasión, es alineación. Ya no estás poniendo tu sentido de identidad en manos del comportamiento de otra persona. Y cuando ella reconoce eso, el arrepentimiento no llega con pánico ni con drama, llega con claridad. Ella no esperaba que esta transformación ocurriera antes de arrepentirse de haberte perdido. Pensó que el tiempo te haría más blando, más accesible, más familiar. En cambio, el tiempo te volvió sólido. Y el arrepentimiento no empieza el día en que te alejaste. Empieza en el momento en que ella se da cuenta de que ya no afecta tu estado interior y de que lo que perdió no fue solo una relación, sino el acceso al hombre en el que te has convertido. Lo que ella nunca imagina es cuánta claridad ganas cuando dejas de perseguir y empiezas a elegirte a ti mismo otra vez. Tu silencio, tu estabilidad, tu disciplina emocional cambian la dinámica mucho antes de que ella siquiera admita que siente ese cambio. Y esa es la verdad que la mayoría de los hombres nunca comprende. Darle espacio no la aleja, te devuelve a tu centro, te muestra quién se vuelve ella sin tu presencia y, más importante aún, quién te conviertes tú cuando dejas de depender de sus reacciones para sentirte en equilibrio. Si este mensaje conectó contigo, no olvides darle like al video, dejar un comentario compartiendo tu opinión y decirme qué parte fue la que más te impactó. Y cuando estés listo,
Revisa los videos recomendados en pantalla, cada uno profundiza en la psicología, la disciplina y la fortaleza interior que definen a un hombre estoico.